Jorge Andrés Vivares. Es para mí un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Y en relación a los conferencistas, tenemos al profesor Ignacio Sánchez Gatell, quien es licenciado en Químicas en la especialidad de Industria, MBA y actualmente candidato a doctor en Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo. Tiene en industria en los roles como director de transformación Lean y calidad, director de centros médicos y emergencias, responsable de salud e higiene, responsable del plan de acción y prevención del COVID, responsable de planificación de fundiciones a nivel europeo, responsable también de estrategia corporativa, consultor de excelencia, entre otros. Se ha destacado a nivel profesional en el sector del aluminio, tanto en España como en Europa, como en Estados Unidos y Medio Oriente, y compagina con otros sectores como lo es la automoción, la fabricación de plásticos, la sanidad y la fabricación de componentes eléctricos. Otro de nuestros conferencistas invitados es el profesor Jorge Andrés Vivares Vergara, ingeniero industrial MSC y doctor en ingeniería industrial y organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia, experiencia profesional en empresas y experiencia académica en universidades nacionales e internacionales, abarcando áreas como la gestión de producción, operaciones, gestión del riesgo, la gestión humana, la dirección estratégica, la toma de decisiones y consultoría en algunas organizaciones. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y realiza proyectos de investigación y acción articulados con empresas. Para el día de hoy vamos a desarrollar el siguiente contenido. Tenemos una charla sobre gestión del riesgo empresarial, enfoques para su concepción y puesta en práctica a cargo del profesor Jorge Andrés Vivares. Y tenemos otra de cómo asegurar el suministro al cliente mediante un buen diseño y gestión del riesgo operacional al cargo del profesor Ignacio Sánchez Gatell, quien la estará emitiendo desde Emiratos Árabes. Y para cerrar, pues vamos a tener un espacio de preguntas al cierre del evento. Yo espero que este evento sea del agrado para todos y que sobre todo fortalezca sus competencias y conocimientos que pueden aportar al desarrollo de cada una de las regiones en las que se encuentran. Gracias a todos por su asistencia y así damos inicio a esta sesión de conferencias. Adelante, profesor Jorge. Muy bien, con los buenos días a todos, aquí transmitiendo desde una vereda en Santa Rosa de Cabal, llamada Guacas, y Santa Rosa de Cabal, departamento del Risaralda, no sé si hay un retorno allí, una tierra ubicada aquí en pleno corazón del eje cafetero, así que ya que estamos hablando de riesgos, el riesgo de venir acá es que no se quieran regresar para sus casas, entonces bienvenidos cuando vengan por estas tierras. Hay un servidor más acá y me corresponde a mí hacer la introducción entonces de la conferencia. Yo pues para evitar un tanto los inconvenientes que pueden salir por el tema de que estoy en sector rural y que igual tengo la cámara en un lado y la pantalla en el otro por el tema del portátil, entonces pues voy a apagar el video. Como pueden ver, estoy un poquito más cabelludo que la foto del banner, efectos de la pandemia. Entonces, empecemos y decir que Ignacio, incluso más que profesor, es del sector empresarial. Así que lo que vamos a tener acá es justamente un espacio para que contrastemos teoría con práctica, porque incluso Ignacio nos trae hoy unos ejemplos reales de empresas avanzadas, en los cuales pues vamos a poder ver reflejado un poco lo que el tema central de hoy. Y entonces, si bien yo voy a hacer la introducción general para que un público o asistentes que de repente no tienen mucha familiarización con gestión de riesgo, antes de que Ignacio nos hable específicamente de gestión de riesgo operacional, que es una línea de trabajo muy fuerte, muy importante, y la vamos a ver.
Entonces, vamos con esta primera parte, gestión de riesgo empresarial, enfoques para su concepción y puesta en práctica. Y hay que empezar entonces hablando de qué es riesgo. Y en términos generales, una definición amplia. Hay muchas definiciones, pero traté de traer aquí una que fuera lo más amplia posible, lo más abarcadora de las diferentes perspectivas que hay. Es que es la posibilidad de que algo ocurra y provoque un efecto en el cumplimiento de los objetivos. ¿Vale? Ahora, ese efecto implica una desviación. Y aquí viene algo bien interesante cuando hablamos de gestión del riesgo. Típicamente nos hemos centrado tanto en las empresas, incluso a veces en la academia, en el riesgo que genera una desviación que se le puede considerar como negativa, es decir, que genera amenazas. Pero también, desde una perspectiva muy moderna, podemos hablar del riesgo en sentido positivo, y es que ese efecto o esa desviación en el cumplimiento de los objetivos podría traer oportunidades. Ya lo decían los abuelos, el que no arriesga un huevo no gana una gallina, por lo menos en Colombia, no sé, Ignacio, por allá, si en estas tierras habrán dichos parecidos o que apliquen. Bueno, Ignacio es de España, aunque pues está radicado en Emiratos Árabes actualmente. Y según la ISO 31000, con frecuencia, aquí esto es textual de la página 1 de la norma, con frecuencia el riesgo se expresa en términos de fuente, de riesgos, de eventos potenciales, de sus consecuencias y sus probabilidades de ocurrencia. Muy bien, si estos riesgos, si esta es la definición de riesgo, entonces digamos que hay varios ámbitos para gestionar el riesgo y hay al menos 3 ámbitos que uno puede identificar. El primero es la gestión del riesgo territorial, que se da a nivel de sociedades, de estado, de regiones. En Colombia, por ejemplo, por ley, tanto Colombia como los departamentos, como los municipios, no importa si el municipio es grande o pequeño, ya una ciudad, si es pequeño o grande, están obligados a tener su plan de gestión del riesgo. ¿Qué hemos visto en una situación actualmente como la de la pandemia? Que hay cosas que se han descuidado en los planes de gestión de riesgo. Mientras que en otros países, por ejemplo, ya estaban más avanzados en este tema. Y esta semana leía la entrevista a un epidemiólogo que está encargado en Finlandia, un país, pues, Finlandia no, perdón, en Islandia, y Islandia ha tenido un éxito enorme en esta pandemia. Ya en este momento allá la vida es normal, se puede ir a las discotecas, todo este tipo de cosas. Y cuando entrevistaban pues a la persona responsable de darle el mayor manejo allá, él decía, llevaba 15 años esperando esto. Y es que en la humanidad esto se veía venir, esta pandemia. Y claro, unos países estaban más preparados que el otro para este riesgo que se consumó en la práctica. ¿Vale? Y entonces también podemos hablar de gestión de riesgo empresarial cuando ya nos vamos involucrando en organizaciones que incluso pueden ser privadas o públicas o gubernamentales o no gubernamentales, con fines o sin fines de lucro. Y entonces allí empezamos ya a hablar de gestión de riesgo en la organización como un todo, o en proyectos, o en procesos o productos más específicos. Mientras también podríamos hablar de gestión de riesgo personal, a nivel de personas también se puede hablar. Entonces, por lo menos hay esos 3 ámbitos para gestionar el riesgo. Y nos interesa hoy hablar de gestión de riesgo empresarial. Y es que en las empresas se requiere asumir riesgos para aprovechar las oportunidades. Por lo tanto, tiene que quedar claro que la gestión del riesgo no se trata de que no tomemos riesgos, porque entonces, ¿sí? Si no tomamos riesgos, en el caso empresarial, pues entonces difícilmente vamos a ganar. Pero se trata es más bien de anticiparse y prepararse ante eventuales ocurrencias. Y en términos amplios, podríamos decir que la gestión del riesgo empresarial entonces es la utilización de un enfoque para comprender todos los tipos de riesgo en una empresa, no solamente los financieros, porque sucede que a veces las empresas que trabajan en gestión de riesgo le dan mucha fuerza a la gestión de riesgo financiero, lo cual está bien, pero ahí vamos a verlo ahora, otra cantidad de áreas conexas en las cuales también debo hablar de gestión de riesgo y de esa forma llegar a hacer una gestión holística que le permita a la organización estar mejor preparada, ser más resiliente y evitar pues estas amenazas que hay por allí, pero también aprovechar las oportunidades. ¿Vale? Entonces, si decimos que la gestión de riesgo empresarial es la adopción de un enfoque, hay que decir que hay por lo menos 3 grandes enfoques con los que yo puedo concebir y poner en práctica la gestión del riesgo, en la práctica, valga la redundancia.
Una es la gestión de riesgo como proceso, otra es la gestión de riesgo basada en normas y otra es la gestión de riesgo por áreas especializadas. Y aquí ya se podrán ir dando cuenta que hoy Ignacio nos va a profundizar en una de las áreas especializadas que hay cuando hablamos de gestión de riesgo operacional. Démosle un vistazo muy rápido a estos enfoques. La gestión de riesgo como un proceso, lo que nos lleva a mirar es, valga la redundancia, un proceso, una secuencia de pasos que yo podría utilizar para gestionar el riesgo. Y aquí les voy a resumir en 4 pasos lo que unos autores, algunos expertos nacionales e internacionales, pues discriminan en más pasos, menos pasos. Bueno, no importa, estos se repiten en todos. Y lo primero es que yo debo identificar ¿qué? Los riesgos a los que está expuesta mi empresa. Y probablemente los riesgos a los que está expuesta mi empresa es muy diferente a los riesgos a los que está expuesta otra empresa. O a lo mejor son los mismos riesgos, pero con diferentes niveles de impacto y de vulnerabilidad. Entonces hay que identificarlos y luego hay que pasar a medir, a valorar esos riesgos. ¿Sí? Hacer un proceso que me permita a mí identificar qué tan impactante sería ese riesgo, qué tan probable es que ocurra, por ejemplo. Y si mido, no me quedo ahí, luego tengo que analizar, y el paso 3 y 4, pues va muy de la mano, tengo que analizar entonces la situación, analizar qué, los riesgos y decidir opciones para tratar. Típicamente encontramos entonces 4 opciones. ¿Qué hacer con un riesgo? Bueno, hay algunos que decimos tolerarlos, hay que tolerar el riesgo, ¿cierto? Me arriesgo. Hay otros que por su nivel podríamos decir, tenemos que controlarlos, tenemos que tomar medidas, tenemos que prepararnos, tenemos que gestionar ciertas cosas en mi empresa, porque de ocurrir este riesgo podríamos entrar en graves problemas. Otra opción también es la de transferir el riesgo. Yo le transfiero ese riesgo a alguien más y aquí empezamos a hablar ya del campo de las pólizas, de los seguros, etcétera, todo esto en los cuales yo me aseguro también y transfiero el riesgo a alguien más para que lo asuma en caso de que se consuma en la práctica. O también, pues si estamos hablando de que el riesgo también es un tema de oportunidades, yo podría, ante una situación, desistir de la oportunidad y es perfectamente legítimo que en ciertos casos yo decida retirarme, ¿cierto? No aprovechar una oportunidad, es legítimo. Y bueno, no puede faltar el monitoreo y control de mi sistema porque los riesgos son cambiantes y la pandemia nos ha enseñado o nos ha demostrado esto, y es que los riesgos a los que estábamos expuestos hace un año son muy diferentes o por lo menos han cambiado a los que estamos expuestos hoy en nuestras empresas. El otro enfoque que decía es gestión de riesgo basada en normas ISO, y es que hay todo un conjunto de normas que ustedes pueden profundizar. Allí les dejo, aquí presento la traducción de lo que es la NTC, Norma Técnica Colombiana, que es una traducción al español oficial por la organización Enlace. Típicamente en los países tienen organizaciones como en Colombia que hacen esta traducción del inglés a un lenguaje más apropiado para el contexto del país. En principio, pues por idioma, y en segundo lugar, pues hay países que aunque tienen el mismo idioma, tienen dialectos que varían un poco, entonces hay que contextualizar. Y en fin, lo que quiere decir esto es que también en nuestras empresas podríamos buscar certificarnos en gestión de riesgo. Y de hecho, pues, tal vez algunos de ustedes que trabajan en empresas habrán visto que algunos clientes le exigen a usted o a su empresa para comprarle estar certificado en algunas normas. Y entonces, pues acá también podríamos encontrar ese tipo de exigencias. De repente, clientes que le exigen a sus proveedores que estén certificados en alguna de estas normas para comprarle. Ahora, la gestión de riesgo por áreas especializadas es empezar a tipificar un poco más todos aquellos campos y temas en los cuales ocurren los riesgos. El más clásico, tal vez, es en la gestión de riesgo financiero, donde hay muchos desarrollos teóricos, matemáticos y de procedimentales. Los bancos son expertos en gestión de riesgo financiero, también las entidades de seguros, pero no es la única. Hablamos también de gestión de riesgo logístico y cadenas de abastecimiento. Podríamos hablar de gestión de riesgo operacional, gestión de riesgo en salud y seguridad en el trabajo, gestión de riesgo legal, como quiera que por un punto, una coma, alguien en los estados, en los tribunales competentes podría interpretar algo de una forma o de otra y así ganar o perder, digámoslo, un caso en los tribunales. Gestión de riesgo político, cultural, también se está empezando a ver. La cultura genera riesgos. El ciberriesgo ya en esta época de cuarta revolución industrial en la que cada vez estamos más hiperconectados y a través de tecnologías, gestión de riesgo de desastres,
y otras áreas especializadas diciendo que hay interconexiones entre las áreas. A veces uno no sabe muy bien si un riesgo es de acá o de acá, porque hay interconexiones, porque hay fronteras borrosas y porque hay interdependencias. Entonces hoy vamos a profundizar un poco en la gestión del riesgo operacional con la ayuda de Ignacio, que nos acompaña. Ignacio, entonces es momento de cederte la palabra, no sin antes agradecer nuevamente. Ignacio, pues tenemos unas relaciones de trabajo colaborativas en proyectos de investigación, otras cosas, y obviamente que aprovechamos toda su experiencia, Ignacio, para que nos deje claro cómo asegurar el suministro al cliente mediante un buen diseño y gestión de riesgo operacional. Voy a dejar de compartir pantalla para que Ignacio entonces pueda compartirnos pantalla. Adelante, Ignacio. Muy bien, buenas Ignacio. Buenas tardes aquí, me oís todos bien, me imagino. Buenos días para los que estáis allí tan lejos, tan alejados en el mundo de aquí de Medio Oriente. Gracias, Jorge, gracias por la presentación. Yo, como decía al principio, bueno, mi nombre es Ignacio, todo el mundo me llama Nacho. Comentaba antes con algunos de los que se han conectado al principio, pues que me podéis llamar Nacho sin ningún problema, solo mi madre me llama Ignacio cuando he hecho algo mal. O sea que sin ningún problema estoy acostumbrado y me gusta que la gente me llame Nacho. Entonces, yo voy a intentar dar un poco la parte de la visión de industria de esta parte. Y así pues un poco tenemos el contrapeso a la parte académica y a la parte de industria. Pero claro, para dar la parte de industria tengo que poneros en contexto de algunas de las cosas. Entonces, bueno, haremos una pequeña introducción, hablaremos de las normas ISO y haremos algunos ejemplos de los de distintas herramientas. A ver si puedo poner aquí el láser este. A ver cómo está. Bueno, utilizaría esto. Vale. Entonces, el pointer aquí. Vale. Entonces, ahí tenéis mis datos. La presentación yo se la mandaré a Jorge para que la pueda distribuir sin ningún problema a todas las personas que estén presentes. En la presentación, esta es la presentación simplificada, he quitado un montón de parte teórica para dejar más ejemplos. La presentación que os mandaré incluirá las slides que también tiene la parte teórica y simplemente comentaros que bueno, yo llevo 12 años viviendo en Emiratos Árabes, en Dubái. Estuve también un año viviendo en Pittsburgh, en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues hay muchas palabras, parte de la presentación vais a ver que está en inglés, habrá trozos en español que he ido escribiendo. Entonces, perdonadme por el cambio de idioma. Si hay alguna palabra, algún concepto que se me escape o que lo diga en inglés o que queráis que lo elabore un poco más en español, pues no hay ningún problema y vuelvo a español y lo elaboro con vosotros. Lo primero, una pequeña introducción al riesgo en procesos industriales. Básicamente, y he visto en los comentarios que alguien lo comentaba, cuando se tenía una idea innovadora había que asumir riesgos. Bueno, no hay riesgo cero. En la vida solo hay una certeza y es que nos vamos a morir. El resto, todo tiene probabilidades, riesgos de llegar, de vivir más, de vivir menos. Y lo mismo en empresa. No hay riesgo cero. Yo siempre con mis compañeros de trabajo, yo siempre lo que les comento es la única empresa que no tiene accidentes es la que está cerrada. Entonces, bueno, ahora hay que buscar qué riesgos hay, cómo funcionan y lo mismo. La única empresa que nunca falla a los clientes es la que no tiene clientes, ¿vale? Entonces, como idea, sí vale para las industrias decir, bueno, 100% delivery performance a mis clientes, o 0 accidentes, o 100% availability de las máquinas. Pero muchas veces todas esas cosas pues acaban fallando. Estamos acostumbrados a WhatsApp y el otro día hubo una parada de WhatsApp que siempre funciona, una parada de WhatsApp de 2 horas a nivel mundial y casi colapsa el mundo.
¿no? Entonces, ¿cómo las empresas se preparan para eso? Entonces, el mundo ha evolucionado de asumirlo, de vivir con el riesgo, vivir con las consecuencias de lo que ocurre, a predecir lo que va a pasar. Y subrayo predecir, y es lo único que voy a hablar de esta transparencia, porque estamos en un mundo de Big Data, estamos en un mundo de Industria 4.0 y todas las empresas, toda la industria está yendo a la predicción de riesgos. Si hay que prevenirlos, vas a tener sistemas de prevención de riesgos, pero todo el mundo está yendo a la predicción. En todos los ámbitos que comentaba Jorge antes. Pero bueno, yo voy a hablar de industria. Entonces, de hecho, como comentaba Jorge, hay muchas normas ISO que hablan de estándares ISO de calidad, de medio ambiente, de salud y seguridad, de IT, de supply chain. Hay muchas de ellas y yo solo voy a hablar de las 3 que he marcado aquí en rojo, pero sí le he puesto todas las demás porque quería mandaros el mensaje que todas las normas, desde la última revisión, y esto empezó en el 2017-18, todas las normas siguen la misma estructura y todas las normas funcionan en función de evaluación de riesgos y gestión de riesgos, ¿vale? Entonces, la ISO 9001 de calidad, que antiguamente era documentación, papeles, ahora ya está muy centrada en gestión de riesgos. ¿Qué riesgos hay de no producir lo que el cliente quiere? La 14.000 de medio ambiente. ¿Qué riesgos tiene la empresa en temas medioambientales? Además, creo que Jorge tenía un listado de otros aspectos, otras charlas que cubrirían estos aspectos. La 45.001, que era la antigua OSAS 18.000, lo mismo. ¿Qué hazards, qué riesgos hay, qué peligros hay, cómo se convierten en riesgos y qué se hace con esos riesgos? Y yo he destacado aquí 3. La primera, la ISO 31000, que no es certificable, pero sí da un framework, da una estructura donde todas las demás normas siguen la misma estructura. Y entonces lo que te dice la norma es todo lo que se hace en la empresa tiene que ser en función de gestión de riesgos. Y entonces cuando hablamos de los clientes, yo he destacado 2. Obviamente, si tienes un accidente, a lo mejor esa zona queda acordonada por la policía y te puede poner un problema, puedes tener un problema para producir y tienes un problema para enviar al cliente, sobre todo si estás trabajando en entornos de automoción. Pero yo he cogido 2. He cogido la 9001 de calidad, que es la que se va a centrar en los procesos productivos, cómo garantizar que produzco lo que quiere mi cliente. Y la 22.301, que es la de Business Continuity, que habla un poco de cómo asegurar la continuidad del negocio. Y qué riesgos tienes de no entregar a tu cliente. Entonces, si veis, estas 2 normas se complementan. Una es más enfocada a procesos, obviamente para tu cliente, y otra es cómo asegurar que tu cliente recibe lo que te ha pedido. Por hacerlo rápidamente, la estructura de todos tiene la misma. Y esta estructura, este círculo, aquí, este círculo, que es igual que el que nos comentaba antes Jorge, está integrado en la ISO 31000 y dice cualquier ISO, cualquier sistema de gestión que implantes en tu empresa tiene que seguir esta lógica. Al final es una lógica de diseño, implementación, mejora e integración en el sistema, ¿vale? Y nos da los principios para gestionar el riesgo, que tiene que ser integrado, que tiene que ser específico, que tiene que ser inclusivo, que tiene que incluir todo, que tiene que ser dinámico, que tiene que ser basado en la mejor información disponible y luego, bueno, pues te da un poco la estructura de cómo hacerlo, ¿vale? Eso es la estructura de la ISO 31000, pero no venimos aquí a hablar de eso. Venimos a centrarnos un poco más en qué nos dicen estas 2 normas, la 9001 y la 22301. Como os decía, la 9001 dice cómo puedo hacer, cómo puedo fabricar consistentemente lo que mis clientes quieren con productos acordes a la especificación del cliente, ¿vale? No pide que hagas más ni pide que hagas menos, pide que le fabriques al cliente lo que él quiere.
y la 22.301, que habla de seguridad y resiliencia, de flexibilidad, en función de cómo podemos hacer para asegurar que nuestro cliente, cómo nos preparamos, reducimos la probabilidad de que nuestros clientes no reciban material. Para daros un ejemplo, en esta ISO 22301, en la empresa en la que trabajo yo, es una multinacional, fabrica aluminio y pues hace 2 o 3 años hubo tensiones políticas y Irán amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz o el estrecho del Golfo. Y entonces todo el mundo en las noticias decía, ¡ay, qué va a pasar con el petróleo! Pues no sé qué va a pasar con el petróleo, pero nosotros estamos fabricando en la costa norte y significa que para sacar nuestro metal a nuestros clientes tenemos que pasar por el estrecho. Bueno, pues es un riesgo de discontinuidad de entrega a clientes. Hicimos nuestro plan de análisis de riesgo, identificamos las distintas oportunidades, o sea, los distintos riesgos, qué oportunidades teníamos, cuáles eran los riesgos más importantes y vimos qué posibilidades teníamos de no parar la línea de nuestros clientes. La gente que estáis trabajando y la gente que sepáis o que estáis trabajando en temas de automoción, sabéis que lo peor que puedes hacer es parar la línea del cliente. Es lo último que tienes que hacer. Llegado el caso, en nuestro plan de reacción ante este conflicto político, que era un riesgo externo, pero que se convertía inmediatamente en un riesgo de desabastecimiento de clientes, llegamos a un punto donde decíamos, bueno, primero, si no podemos fabricar, primero fabricaremos porque tenemos inventarios y tenemos metal preparado para expedir. Si no podemos sacarlo, buscaríamos un puerto alternativo. Si ese puerto alternativo está cerrado, llegó un momento que tuvimos que decir, tendremos que comprar a nuestros competidores aluminio y dárselo a nuestros clientes al precio acordado con nuestros clientes. Llegó el punto de las tensiones que había aquí, pues como cuando hubo la guerra entre Irán e Irak y todo eso afecta en esta zona de Medio Oriente. Entonces, bueno, ¿y qué tendríamos que hacer? Bueno, pues teníamos contactos con nuestros competidores pues en México para ser capaces de suministrar a Estados Unidos o en Indonesia para ser capaces de suministrar a Japón. Bueno, pagaríamos una fortuna, pero no pararíamos la línea del cliente. Y eso es un poco todo lo que habla la ISO 22301. Desde el punto, y son riesgos externos. Y esta ISO conecta con la ISO 9000 de tal forma que una vez producido, la ISO 22301 nos asegura la continuidad del negocio. Mientras estamos en el negocio, podemos tener riesgos operativos, mientras estamos produciendo, podemos tener riesgos operativos que estaríamos trabajando un poco más con las herramientas que vamos a ver ahora y luego tendríamos una parte de la ISO 22301 pues, que hablaría, por ejemplo, de pandemias. Nosotros teníamos en el 2019 un procedimiento de qué ocurriría si había una epidemia, nunca lo llamamos pandemia, ¿no? Si había una epidemia. Pero nunca se nos pasó por la cabeza que podía pasar lo que ha pasado con COVID. Pero sí se nos pasó por la cabeza que podíamos tener un food poisoning y tener 600 empleados malos. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo producimos? Entonces, todos esos planes de contingencia, todos esos análisis de riesgos, son los riesgos que se estructuran, se preparan, se evalúan y luego se mitigan. Yo os voy a dar 3 herramientas que aplican para cualquier riesgo. Yo los ejemplos que he puesto los he puesto operativos, porque es más parte de industria, pero funcionarían perfectamente para una epidemia o funcionarían perfectamente pues para un terremoto o para un tema político de que Irán pues cierre el estrecho de Hormuz. Al final la estructura y la lógica es la misma en todos ellos. Y yo me imagino que cuando veáis otros temas en otras áreas de gestión de riesgo, pues veréis lo mismo en el financiero, en el legal, en el fiduciario, en cualquier tipo de riesgo, siempre será lo mismo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver una serie de herramientas y ejemplos de riesgo operativo en procesos productivos. Pero os vuelvo a comentar, la misma herramienta, la misma lógica, la puedes aplicar a una pandemia, la puedes aplicar
a un terremoto o la puedes aplicar a una condición geopolítica, ¿vale? Dentro del ciclo de gestión de riesgo, os daré todas las slides que tengo, porque Jorge ya ha comentado algo de esto. Os voy a comentar simplemente dos ideas dentro de análisis y response planning. Lo que habíamos dicho, el riesgo, hay que hacer una identificación de riesgo, qué puede pasar, hay que hacer un análisis, es decir, bueno, qué puede pasar y cuáles son las consecuencias de lo que pasa. Hay que planificar una respuesta y hay que monitorizar y controlar para volver a identificar esos riesgos. El ejemplo que os comentaba que teníamos nosotros, yo al ser el director de salud, teníamos un plan de emergencia en función de la 22.301 para suministro a cliente, en función de una epidemia, de un food poisoning. Cuando vino COVID, aquel procedimiento, aquel riesgo no estaba preparado para ese nivel, pero sí tenía los principios básicos para llegar a responder más rápido y ser capaces de no parar la fábrica. Obviamente, ese procedimiento, el año pasado, ese plan de emergencia de suministro al cliente, el año pasado se actualizó para incluir la parte de COVID, porque también en las epidemias nosotros contactamos con las autoridades sanitarias, pero claro, todo eso también ha cambiado, porque las autoridades sanitarias han cambiado también. Entonces, bueno, hay que encajar interno con externo. Pero dentro de esto, quería hablaros solo de análisis y de response planning para no consumir tiempo. De análisis, bueno, vamos a hacer un análisis de riesgo, pero me gustaría que os quedara este concepto claro. Hay análisis cuantitativo y análisis cualitativo. Hasta ahora, el 80%, si no es más, del análisis que se hace en las industrias es cualitativo. Se definen rangos, franjas, ¿vale? Que sería esto que tenéis aquí de colores, ¿no? Pues la probabilidad de que algo ocurra y el impacto de cuando eso ocurre. Entonces, según dónde estoy, pues digo, esto no es aceptable, esto tengo que hacer algo y este verde es aceptable, está bien, vivo con ello, ¿vale? Nunca hay riesgo cero. ¿Y esto por qué siempre la industria, o hasta ahora la industria ha trabajado en modelos cualitativos? Pues, pasándole la pelota a Jorge, porque la ciencia todavía no está al nivel de grandes análisis estadísticos, de rápidos análisis estadísticos, de rápidos análisis de probabilidades, y esto solo está ocurriendo en los últimos 5 o 10 años, donde estamos hablando de que hay computadoras capaces de generar simulaciones de miles de veces una simulación. Y ahora veréis un ejemplo cuando hablemos de Monte Carlo. ¿Vale? Porque, por ejemplo, y esto es un ejemplo real de un proyecto que he intentado cambiar las distribuciones, en este proyecto, esto es una curva de distribución de la probabilidad de lo que me va a costar ese proyecto. Y cada una de estas barritas va en función de unas condicionantes que se definen en el proceso. Pues si esto ocurre, si esto no ocurre, si esto sí, si esto no. Pero fijaros la cantidad de variables que podemos meter en un proyecto para que yo eso, si lo tengo que hacer a mano y tengo que empezar a correr simulaciones, va a ser prácticamente imposible. Pero ahora con los ordenadores y tal como estamos funcionando, todas esas variables, ese análisis multivariable, pero en un proyecto que estamos hablando de 19 millones de dólares, de 20 millones de dólares, pues a lo mejor hay 100 variables. Todo eso hay que simularlo y entonces lo que nos está diciendo esta curva es que lo más probable es que el proyecto cueste entre 18,7 y 19,1 millones de dólares. Pero hay posibilidades de que cueste 18. Y las condicionantes que ponemos vuelven a ser las mismas. Aquí que aquí, las básicas, por ejemplo, sin accidentes, con un número máximo de personas, proveyendo los PPIs a los empleados. Es decir, que hay unos condicionantes básicos, pero luego hay otro que es en función de compras, en función de supply chain, en función del número de defectos de garantía que haya. En función de todo eso, decimos, este proyecto va a costar alrededor de 18 millones de dólares. Pero ¿qué es lo que tiene que gestionar la organización? Traerse este proyecto a 17,5. ¿Vale? Ya, ok, en conclusión, a ver,
¿Ahora? Perdón, eso. Entonces, la organización tiene que traerse este proyecto aquí. Y entonces es cuando los proyectos se dice, cuando han acabado, dicen ahead of cost, ahead of budget, y si es posible ahead of time, ¿no? Si hemos acabado antes de tiempo, mejor que el presupuesto y mejor que el coste, ¿vale? Entonces, esto cuando hagamos análisis de riesgo. ¿Por qué os pongo esto? Porque ahora vamos a ver un ejemplo de Monte Carlo, que es una simulación que nosotros usamos, y vamos a ver dos ejemplos, uno que es FMIA, ¿cómo se dice en español? ANFE, me parece que se llama en España, pero bueno, FMIA, y HASOP, que serían cualitativos, ¿vale? Y luego, en ese análisis de riesgo, pues tenemos que ver dónde queremos estar. Tenemos un análisis de riesgo que, y esto va conectado con la 22.301, va conectado con decir, oye, pues la respuesta en el tiempo y la actividad que hay que hacer, pues con un business continuity, pero también puede ocurrir un crisis management o puede ocurrir una preparación para la emergencia. Todo esto nos lo va a decir el nivel de riesgo que tengamos. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, si yo veo que me empiezo a caer hacia este lado de la curva, al principio diremos, oye, tenemos una tolerancia al 5%, pero luego tendremos que empezar a hablar de gestión de crisis. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y si no, pues vamos al siguiente nivel y ya es gestión de la emergencia, que es a partir de ahora no se gasta, a partir de ahora ocurre esto, a partir de ahora ocurre esto otro. ¿Y esto por qué es? Porque cuando yo tengo un proyecto, yo tengo que pedir el dinero a los bancos, me lo dan, monto el proyecto, empiezo a generar cash y empiezo a devolver el dinero a los bancos. Casi nada se hace con dinero por adelantado, siempre se hace todo con deuda, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hecho el análisis de riesgo, la respuesta. Y aquí os lo voy a dejar puesto para que lo veáis, porque según la definición de riesgo, que bueno, es la que tenía yo, es la misma que habló Jorge, pueden ser positivas, las consecuencias pueden ser positivas o negativas, que pueden ser amenazas o pueden ser oportunidades. Entonces, en función de eso, las empresas pues buscan hacer distintas cosas, ¿no? Si es una amenaza, lo primero es evitarlo, eliminarlo, transferirlo o mitigarlo, ¿vale? Hacerlo que impacte lo menos posible. Para las oportunidades, pues si es algo bueno, que es algo positivo, pues hacer más. Entonces, esta estrategia de respuesta, esto va a ir asociado a cada riesgo. Generalmente en operaciones se trabaja mucho con riesgos negativos. O sea, amenazas, ¿no? De no poder producir, de que no me funcione la máquina, de que no tenga materias primas, de que me quede sin inventario, de que Irán me cierre el estrecho de Hormuz. Y esto, dentro de la parte de industria, queda mucho en la parte de marketing y ventas, donde dicen qué oportunidades tenemos para vender más y qué riesgos tenemos que tomar para vender más. Por ejemplo, la tarifa que puso Trump al aluminio, resultó que de repente nos generaba un 10% de extra cost para vender. Por lo cual tuvimos que buscar, era un riesgo, se convirtió en realidad y entonces, bueno, pues tuvimos que buscar las distintas oportunidades que teníamos para seguir vendiendo en Estados Unidos e intentar minimizar el impacto de ese 10%. A ver, vamos a ver. Vale. Vamos a ver una de las herramientas de gestión de riesgo, que es el Monte Carlo Análisis. No esperéis ver fórmulas, hay 1000 fórmulas detrás, yo no me las sé, pero ahora mismo hay softwares y hay aplicaciones dentro de Excel y aplicaciones específicas de esto que lo gestionan. El análisis de Monte Carlo vale para muchos, tiene muchas aplicaciones, vale para muchas gestiones. Yo he destacado la primera, que es para lo que lo usamos la industria, pero también se usa pues, para predecir qué futuros valores de stocks, de las acciones, para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Fíjate, yo esto ya ni me acuerdo cómo se hacía. Para mejorar las imágenes que se reciben de los satélites. Básicamente, Monte Carlo lo que hace es
coger un sistema físico, todas sus variables, y empezar a hacer combinaciones y permutaciones, escenarios distintos. ¿Qué pasa si ahora ocurre esto? ¿Qué probabilidad hay que ocurra esto? Ahora veréis un ejemplo. ¿Qué probabilidad hay de que ocurra esto? Y todo eso, cada vez que lo hacemos es una simulación. Bueno, pues cuando lo haces miles de veces, empieza a dar unos rangos de probabilidad que te van a decir, bueno, es probable que esto ocurra de esta manera, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo predecir los valores de las acciones en el futuro? Bueno, pues dices, bueno, ¿qué cosas variables puedo poner en el menú? Bueno, pues puedo decir que haya un cambio de gobierno en Estados Unidos, que no lo haya. Puedo poner que la economía mejore. Puedo poner que China mejore o empeore. Al final, todo eso son un montón de variables donde podemos empezar a hacer combinaciones y para cada combinación un análisis estadístico. Ese análisis estadístico te va a decir, bueno, al final la media de todos esos análisis estadísticos te va a decir, con un 90% de probabilidad, las acciones de esta empresa pueden llegar a $7 por acción. Bien, pues lo mismo hacemos en empresa. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, os dejo aquí el paper que se hizo. Simplemente destacar que de las personas que lo hicieron fueron en la época de la Segunda Guerra Mundial, y si os fijáis aquí gente que tiene mucha relación con física y matemáticas, que son las personas que desarrollaron la bomba de hidrógeno, que luego, pues, desafortunadamente, en Hiroshima y Nagasaki pues, cayeron dos de ellas, ¿vale? Pero se empezaron a hacer probabilidades para ganar, para tener una carta ganadora jugando al solitario. Y todo eso se acabó desarrollando en un paper, ¿vale? Y bueno, esto es lo que os he contado, ¿no? Que es un algoritmo que simula un outcome de un proceso físico a través de una distribución estadística, y que lo que sí tienes que darle es, tienes que tener tres estimaciones, el que sea el más probable, el pesimístico y el optimístico, para darle un rango donde el sistema pueda confluir, porque si no le das rango te puede decir, si este inventario, la mejor situación es tener 17 millones de dólares de inventario en algo que tienes 100.000 dólares. Ya, hombre, eso ya, pero yo quiero jugar, pues no sé, entre 50.000 y 200.000 dólares, que es donde... Y entonces el sistema te va a confluir a un punto de esa estimación, de ese rango, ¿vale? Entonces, los métodos son complejos. Sin software no lo vais a poder hacer, ¿vale? Pero hoy en día, con los ordenadores que tenemos, se llega rápido a buenas conclusiones. Y os voy a poner un ejemplo que era un poco a lo que veníamos. Para calcular un inventario de materias primas, y decíamos, bueno, ¿cuál va a ser el inventario más probable de una materia prima? ¿Vale? Esa materia prima llega en barco, también por el estrecho de Hormuz, y esa materia prima es la materia prima imprescindible para producir nuestro aluminio, que es la alúmina. Entonces, esa materia prima, al final, la tenemos que tener, son barcos que vienen con 30.000, con 60.000 toneladas, y tenemos que tener pues, un valor bueno de materia prima, ¿vale? El óptimo para la empresa. Entonces, ¿qué información incorporamos al escenario cuando estamos construyendo el escenario de Monte Carlo? Bueno, tenemos que meter los tiempos de ciclo. Todos los históricos, los inventarios históricos que ha habido durante los últimos años que queramos, ¿no? Ponemos un rango. Podemos incluimos el tiempo en el que no ha habido descarga, pues porque a lo mejor hay mala condición en el mar y no se puede descargar, porque el práctico del barco dice que no se puede descargar. Averías de las grúas, averías de la succionadora que tienen que tenemos en el puerto. ¿Cuánto esperamos consumir? ¿Cuánto es el máximo y el mínimo que empezamos a consumir? ¿Cuánto se tarda en descargar un barco? ¿El máximo, el mínimo? ¿Cuánto está ocupado el puerto? El puerto donde el barco atraca. ¿Cuántas veces? Porque hay veces que el barco está esperando y hay otro barco delante. Entonces tiene que esperar 2 días a irse. Entonces, bueno, 2 días se está consumiendo inventario, pero no se está rellenando el silo.
cuántos distintos proveedores tenemos de esa materia prima, cuál es el precio de esas materias primas, qué incidencias ha habido con esos proveedores. Todo esto se pone en el sistema y el sistema te dice esto, ¿vale? Nosotros pusimos 250 iteraciones y el sistema te dice, bueno, te da esta tabla sin lo verde, ¿vale? Lo verde lo hemos puesto nosotros. Y entonces yo me voy a los resultados, los tabulo y entonces me dice, bueno, esto es lo que yo le estoy pidiendo, los días de inventario de seguridad para no quedarme para no parar la línea, ¿vale? Estos son dos sitios distintos. Entonces, esto porque también están separados, distintos puertos, distintos descargas, distintos tiempos de ciclo, distintas ocupaciones del puerto. Y entonces digo, bueno, pues yo quiero saber los días que tengo de inventario de seguridad, ¿vale? Y el inventario medio que tengo. Este es el inventario medio que yo no lo estoy tocando. Yo solo estoy trabajando en los días de inventario de seguridad. Y la desviación que tengo. Entonces lo que el sistema me dice es, bueno, la probabilidad de que el inventario te baje del inventario de seguridad te baje de 12 días son, número de días al año, sí. La probabilidad de que el inventario baje de 10 días son 3 veces al año, ¿vale? Y aquí la probabilidad de que el inventario baje de 10 días son 3 veces al año con 14 días de inventario de seguridad y aquí con 12 días de inventario de seguridad. La probabilidad de que baje de 10 días el inventario son 5 veces al año con un inventario de 10 días de seguridad. La probabilidad de que tu inventario baje de 10 días son 9 veces si tienes 8 días de inventario de seguridad. 20, 34, 57, 80. Y entonces la empresa, con todo esto, ya tiene su análisis de riesgo y ahora dice, ¿qué riesgo estoy dispuesto a tomar? Y entonces la empresa dice, bueno, pues estoy dispuesto a tomar un riesgo de 3 veces en el año que me baje de 10 días el inventario, por lo cual tengo que tener 12 días de inventario. Lo mismo en la otra planta, decimos que no queremos más de 3 veces cruzar la barrera de 10 días porque los inventarios fluctúan, no queremos más de 3 veces cruzar la barrera de 10 días, por lo cual nos dice que dadas las condiciones de ese sitio, tenemos que tener 14 días de inventario de seguridad. Todo esto convertido en dinero, pues suponía una reducción de un ahorro de coste de 22 días a 12 y de 22 a 14. Y con todo esto gestionábamos el riesgo, sabíamos que 3 veces podía bajar de 10 días, pero inmediatamente el free cash flow, el dinero que va una vez a la cuenta de resultados, era $500,000 aquí y luego el recurrente pues eran $50,000 por año que tuviéramos esto. ¿Vale? Entonces, si veis, esto es un ejemplo real de cómo gestionamos un inventario con una gestión de riesgo, un proceso de gestión de riesgo. Vale. Bueno, si hay preguntas al final y queréis, sin ningún problema. Otra de las herramientas, esta era la herramienta cuantitativa que me daba un número, una distribución de probabilidad y un número, y ahora vamos a las herramientas cualitativas que me dan un rango donde yo puedo trabajar. Y hoy en esta presentación he incluido dos. Una que es HAZOP, que es Hazard Operations, que nosotros la usamos para diseño. Cuando estamos diseñando un proceso, básicamente lo que vamos a ver es cómo puede fallar ese proceso, y ahora os voy a decir cómo se hace, es de forma muy sencilla, pero requiere trabajo, y qué riesgos tiene de seguridad y de operación. ¿Vale? Entonces, el Hazard Operations es una técnica, un proceso sistemático para identificar potenciales riesgos en la operación de un proceso. Nosotros lo usamos en diseño. Hay empresas que lo usan también en operaciones. Vale, perfectamente. Hay empresas que lo usan también a post-mortem. ¿Por qué falló? ¿Cuáles fueron los riesgos? ¿Y por qué no se vio este riesgo? También vale. Nosotros solo lo usamos en diseño, que es un poco lo que os voy a contar. ¿Vale? Entonces, básicamente
de una forma muy sencilla es, si os fijáis, esto inició en las empresas, en empresas grandes, químicas, porque funcionaba, empezaba, el proceso que vamos a ver ahora empieza por la primera válvula llave del proceso y acaba en la última. Entonces era muy fácil la lógica usarla en procesos continuos y en procesos sobre todo químicos donde la reacción estaba ocurriendo dentro de los reactores, pero se puede usar en cualquier otro proceso, ¿vale? Hay una edición publicada en el año 77 y luego hay un montón de bibliografía que hace casos prácticos de implantar esto. Ha evolucionado, inicialmente no era solo para seguridad, ha evolucionado, ha incluido seguridad y ha incluido cualquier otro tipo de riesgo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace y por qué? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer, y aquí tenéis todos los textos, es nosotros vamos a ir a cada uno de los nodos, que se llaman nodos, de los nodos de nuestra fábrica, de nuestro punto operativo, y vamos a decir qué puede fallar. Y a eso le vamos a poner unas palabras guía que se llaman, que son más, menos, no, sí, mucho o poco. Y en función de eso me va a dar una estructura, me va a decir, bueno, pues si esto falla así, le vamos a dar un valor y en función de ese valor vamos a hacer una resolución. Aquí comentaros, ¿por qué lo hacemos en diseño? Porque resolver o prevenir riesgos en diseño vale, no sé, cuesta 1 unidad. En operaciones cuesta 10, pero en el cliente cuesta 100. Entonces, proyectos industriales, nosotros, y recomendamos siempre que todos los proyectos deberían ir asociados a un análisis HASO, ¿vale? Entonces, vamos a hacer todo el tema del Piping and Instrumentation, es el P&I, los diagramas, porque lo hacemos en diseño. Vamos a usar las palabras guía, que es lo que os comentaba antes, que ahora veremos cuáles son las palabras guía. Y luego vamos a poner después de la palabra guía cualquiera de los parámetros que puede estar modificado por esa palabra guía. Por ejemplo, y yo creo que lo mejor es hacer ejemplos. Tenemos aquí una bomba centrífuga, tenemos una tubería, hay una tubería y hay un splitter aquí, ¿vale? Y queremos ver qué puede pasar con el flujo. Bueno, pues decimos, ¿cuál es la palabra guía? Pues menos flujo que el normal. Ahora os daré un listado de palabras guías, ¿vale? Entonces, cogemos este punto y un grupo, esto sí es muy importante que sea multidisciplinar, un grupo de personas van a decir, bueno, entonces, cuando hay menos flujo que el normal, ¿vale? ¿Cuál es la causa? Y entonces, bueno, pues vas a tener gente de proceso, vas a tener gente de mantenimiento, que no abre la válvula, que no está abierta del todo, que da señal de que está abierta pero está cerrada, que es más denso, que es más viscoso, que es menos denso, menos viscoso, que ha evaporado, que entonces que la bomba está cavitando. Hay 1000 cosas que solo un equipo multidisciplinar puede poner sobre la mesa, ¿vale? Entonces, esto que vemos aquí en rosa es el mismo proceso que se va a repetir n veces, ¿vale? ¿Cuál es la desviación? Menos flujo del normal. ¿Cuál es la causa de la desviación? Bueno, pues por lo que sea, hemos dicho, bomba que no abre, llave que está cerrada, llave que está rota, óxido dentro de la tubería, lo que sea. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, pues es menor flujo, pero ese menor flujo, ¿cuál es la consecuencia? A lo mejor después de esto hay otro proceso que necesita exactamente 16 litros por minuto. Si eso ocurre y hay 14, pues estamos parando la siguiente línea, ¿vale? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Y qué acciones vamos a hacer? Bueno, pues ya tenemos hecho el análisis de riesgo, ya tenemos las acciones, ahora falta implementar y volver a medir aquí, ¿vale? ¿Qué documentos usamos para el HASO? Bueno, pues si os fijáis, un primer alto nivel usamos las hojas de flujo,
la descripción del proceso, pero luego usamos cualquier documento, cualquier diagrama. Perdón, gracias. Cualquier diagrama de flujo, cualquier diagrama de instrumentación y control que tengáis, porque cualquiera de las líneas puede fallar. ¿Cuál es el problema de HASOP? El problema de HASOP es que quizá muchas veces, si lo hacemos en diseño es más barato, pero si lo hacemos en operaciones, estemos, como decimos en España, estemos matando pulgas a cañonazos. ¿Vale? Que una pequeña desviación en un nodo le estemos dando mucha importancia, estemos 4 horas discutiendo qué hacer ahí y resulta que el impacto es menor que otro que va a venir después y el impacto sea mucho más grande. Por eso hay que tener un poco de balance y por eso es bueno hacerlo en diseño, porque en diseño dedicas más o menos el mismo tiempo a todo porque todavía no hay nada construido. ¿Vale? Bueno, esto es lo que os he contado. Estas son las palabras guía que se usan en HASOP, ¿no? Que no haya nada, que no haya flujo, que haya más flujo o más que, porque puede ser que haya más o que haya más que un valor, ¿no? Puede ser, si 17, pues a lo mejor es más que 20 o más de 17, ¿vale? Lo mismo con menos, lo mismo con flujos parciales o tensión, si lo hacéis en electricidad, o composición, o producto, o material necesario para fabricar algo. Ay, ahora, que no lo veía. ¿Vale? Entonces estas son las palabras guía que usamos. Vale, entonces, ahora os voy a poner un par de ejemplos y luego al final de la reunión, si tenemos 2 minutos, pues os pondré ejemplos reales, pero sí, lo he comentado con Jorge, de que, bueno, al final agradecería, si tenemos tiempo, dejamos de grabar 2 o 3 minutos, os pongo algún ejemplo real porque no lo puedo distribuir y luego volvemos a grabar. Pero bueno, cuando pregunté a un compañero de trabajo y me mandó un mail, le dije, ¿qué es necesario para hacer un buen HASOP? Pues me dijo, un buen facilitador, un team leader, bueno, un guión que capture todos los findings, que todo lo que se haya encontrado, preparar muy bien el evento. Fijaros que no es fácil. Planos de instrumentación y control y tuberías actualizados y marcados, sobre todo eso. Uno de los problemas de hacerlo en operaciones, y por eso nosotros no lo hacemos en operaciones, es que muchas veces se cambia una pequeña cosa, por cualquier causa no se actualiza el plano de esa zona y entonces cuando vas a hacer un HASOP con el plano no está actualizado con el taller, con la vida real. Tened cuidado con eso. Y luego, bueno, pues gente de proyecto, contratistas, mantenimiento, operaciones, Lean Manufacturing, el departamento de tecnología, fiabilidad, bueno, toda la que sea. Y luego un buen seguimiento, un plan de acción. Si os fijáis, vuelve a seguir la lógica del proceso que empezó Jorge, que os contó Jorge, que hemos hablado aquí, ¿no? Vale, pues para no extenderme, estos quedan las transparencias, simplemente un reactor, un monómero, esto está generando un polímero y hay un medidor de temperatura y ese medidor de temperatura es el que controla el agua que entra y el agua que sale. ¿Vale? Bueno, pues en función de esa temperatura que mide aquí, tenemos una válvula que abre y cierra para mantener siempre la misma temperatura aquí. La reacción dentro del reactor es exotérmica y queremos ver, ¿vale?, qué es lo que ocurre o hacer un HASOP de este sistema, pero solo de la parte de cooling. Bueno, pues para que veáis un ejemplo, las palabras guías, para este caso, la desviación, que es frente al cooling, ¿vale?, que no haya enfriamiento, que el flujo revierta, que haya más flujo de cooling, no sé cómo se llama en español, bueno, del líquido de refrigeración, ¿vale?, que sea tanto como que el reactor lo produzca coils o bobinas en vez de producir polímeros. Y luego, bueno, pues que haya otro material, pues son desviaciones que se pueden ocurrir. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y cuál es la acción a tomar? ¿Vale?
Otro ejemplo que no voy a ir por él, tenemos aquí un proceso, un fluido, un intercambiador de calor y ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Aquí ya puedes hablar de flujos, puedes hablar de presión, puedes hablar de corrosión, puedes hablar de... aquí habla del fluido, aquí tienes el intercambiador, tienes un refrigerante y un fluido, ¿no? Pues puede ocurrir todas estas cosas y puede ocurrir todas estas causas y estas consecuencias. Fijaros que os estoy enseñando un nodo. Si tú aplicas esto a una planta de producción, la gestión de riesgo es brutal y el tiempo que lleva es mucho. Si luego tenemos tiempo, os digo, os enseñaré un ejemplo de una zona, una pequeña zona, y veréis todos los riesgos reales que se han encontrado y se han gestionado en esa zona. Y luego, por último, la última herramienta, el análisis de riesgo operacional, lo que llamamos el Failure Mode and Effect Analysis, ¿vale? Que es el análisis de los modos de fallo y sus efectos o sus consecuencias, ¿vale? FMIA nosotros lo usamos muy conectado con ISO 9000, que es la parte de asegurar que produzco lo que el cliente necesita. Como os decía, Business Continuity lo usábamos más para riesgos externos, FMIA lo usamos para riesgos internos y HACCP lo usamos para riesgos en diseño, para asegurar que vamos a mandar al cliente porque hay unos plazos de entrega cada vez que hay una nueva línea de fabricación, un nuevo producto o una nueva aleación, ¿vale? Entonces, FMIA, la lógica es la misma, pero aplicada a operaciones. ¿Cuál es la diferencia entre FMIA y HACCP? Muy sencillo. FMIA prioriza los riesgos, mientras que HACCP no siempre los prioriza. Tienes que tener tú un sistema dentro de la empresa que priorice esos riesgos, ¿vale? ¿Cómo los prioriza? Bueno, a ver si puedo hacer esto. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Tenemos nuestro flujo de proceso, hacemos nuestro análisis modal de fallos y efectos. Todo lo que saquemos de ahí o las consecuencias de ahí se incluyen en un plan de control, eso se incluye en unas instrucciones de trabajo que van a taller y eso se revisa para ver si se ha modificado o no de la manera que lo vamos a ver ahora. El proceso son 10 pasos. En la presentación que os voy a mandar tendréis los pasos detallados teóricamente, pero como creo que es más importante estar centrados en temas de teoría, de caso práctico, vamos a hacerlos a lo largo de un ejemplo, ¿vale? Pero veréis que es lo mismo. Definir el alcance, quién es el cliente, identificar las funciones, identificar los modos de fallo, identificar las causas potenciales de ese fallo, cuáles son sus efectos, qué controles tenemos hoy para que eso no falle, priorizar el riesgo, recomendar acciones y verificar resultados, ¿vale? Esta es una herramienta muy útil. Todos los que estéis en automoción, que estéis trabajando con 16949, os lo piden específicamente esta herramienta todo el mercado de automoción. En un ejemplo de una forma muy sencilla. Primero, proceso, nombre del proceso. Hornos de mantenimiento y máquinas de colada. Función del proceso. Bueno, ¿qué es la función que tiene ese proceso? Bueno, pues este horno de mantenimiento lo que hace es, a ver si me vuelve aquí esto, sí, lo que hace es mantiene, calienta y agita el metal. Máquinas de colada, bueno, pues saca el metal y lo mantiene hasta que se solidifica, porque el aluminio es un metal que se solidifica. Y después de solidificado, bueno, sí, esto es lo que hace, porque después ya es otro proceso, ¿vale? Entonces vamos a ver estos dos procesos. ¿Cuáles son los posibles modos de fallo? Bueno, creedme que hay muchos más, pero podemos sacar 2 o 3. Por ejemplo, pues que haya fracturas, pequeños agujeros y que haya porosidad, por lo cual el metal se me va a quedar pegado, ¿vale? O en las mesas de aluminio, pues que haya puntos calientes, por lo cual el aluminio no va a solidificar. O que haya lo que llamamos hairline cracks, son roturas de forma de pelo, una rotura larga, ¿vale? Todo eso son los modos de fallo.
¿Cuáles son los efectos del fallo? Bueno, pues este puede tener fugas, puede tener el motor que no funcione bien, puede dar problemas de oscilamiento. Sí, bueno, lo mismo, puede haber fugas. Este también tendría un riesgo de seguridad. Estas hairline cracks, que lo que harían sería retener el metal, no solidifica y como entra en contacto con agua podría haber riesgo de explosiones. Pero bueno, al final estos son averías mecánicas que nos llevarían a una parada de máquina, ¿vale? Entonces, este es el efecto. ¿Cuál es la causa? Bueno, pues que las aleaciones tienen contaminantes, que la temperatura no está nivelada, que está sobrecalentado el metal, que aquí el molde pues la pared es más fina de lo que debería ser por diseño o por desgaste, ¿vale? O que el tiempo de enfriamiento es poco, por lo cual, bueno, no solidifica el metal y puede generar una parada de máquina, ¿vale? Esto es la primera parte. Ahora vamos a la priorización del riesgo. Nosotros lo que tenemos es una priorización de riesgo de 1 a 10. Y entonces lo que es un grupo de personas tocando todas las áreas dicen, bueno, ¿cuántas veces esto ocurre? 1 ocurre como una pandemia y 10 ocurre todos los días en el turno 5 veces por turno. Pues bueno, se pone aquí un valor, se acepta un valor de 1 a 10. Lo mismo si ocurre, ¿qué pasa? ¿Vale? Pues a lo mejor hay un riesgo de explosión. Bueno, pues sería 10, sería el riesgo más alto, ¿no? Un riesgo incluso de fatality, de muerte. O un riesgo 1 de, bueno, pues oye, pues nos saca una señal de alarma en el cuadro de control, se resetea y punto, ¿vale? Pero tenemos una ocurrencia y una severidad. Y luego una detección. ¿Qué métodos, herramientas tenemos hoy para detectarlo? ¿Vale? Pues cada vez hay más sensores. Si no tenemos listas chequeo de los operarios, si no podemos tener videocámaras, si no podemos tener el propio sistema que lo detecta y para solo antes de evitar la parada de máquina. Bueno, pues todo esto lo que hacemos en FMIA es multiplicar estos 3 números, ¿vale? Si os fijáis, automáticamente me ha dado un valor. Ese valor yo ahora ya puedo priorizar, decir, oye, pues tengo que enfocarme a esto antes que a estos, ¿vale? Por lo cual yo voy a poner un plan de acción y voy a hacer un seguimiento a ese plan de acción, ¿vale? Pero fijaros, yo voy a hacer un plan de acción y pues voy a cambiar el diseño, voy a añadir un sensor, voy a prevenir que ocurra, porque voy a poner un dispositivo en el proceso anterior para que lo detecte y entonces si ve que está a más alta temperatura no me pase el metal al siguiente proceso. Todo lo que queráis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues cuando se han implantado esas herramientas, volvemos aquí y volvemos a hacerlo. Pero si os fijáis, volvemos a hacer este análisis, la ocurrencia la podemos haber mejorado, ¿vale? Disminuye la ocurrencia, la detección la podemos haber mejorado, pero muy raramente cambiamos la severidad. Es decir, si esto pasa, se para la máquina, ¿vale? Pues, si pasa menos veces, más veces, o lo detectamos más o menos veces, eso cambiará este primer número y este último número, pero no la severidad de si ocurre, ¿vale? Porque muchas veces la severidad de si ocurre va conectada con el cliente, qué es lo que quiere el cliente. Y si la severidad de esto es una parada de máquina cliente, ojalá no ocurra nunca, pero si ocurre, paramos al cliente, ¿vale? Entonces la severidad generalmente no se cambia. Pues este proceso, que es lo mismo, detección del riesgo, identificación del riesgo, análisis, qué hacer con el riesgo y luego monitorizar y controlar y volver a incluir, volver aquí al principio de la presentación. Esto es lo que es FMIA, ¿vale? Solo poneros una transparencia y ya termino la presentación. Esta es la última transparencia. En industria, que además es una de las cosas que yo creo que todavía no se está haciendo suficientemente, es hacer drills, ¿cómo se llaman? Mock drills, ensayos, probar, hacer pruebas
generar el riesgo, por ejemplo, lo que os contaba al principio de parar la línea de cliente, bueno, pues o la pandemia o la epidemia de food poisoning. Bueno, pues ahora de repente, sin que nadie lo sepa en la empresa, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, de repente, cogemos a 200 personas y no les dejamos ir a trabajar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a entrar la fábrica en modo pánico. Bueno, pues estamos haciendo un drill, estamos preparándonos por si un día ocurre de verdad. Obviamente vamos a ver los tiempos de respuesta, vamos a ver los tiempos de reacción, vamos a ver cuánto tiempo tarda Recursos Humanos en contactar con una empresa externa para traernos nuevos empleados, vamos a ver una serie de cosas. Lo mismo aquí, vamos junto con mantenimiento, vamos a forzar simular paradas de máquina y ver cómo responde el departamento a esas paradas de máquina. Porque eso va a ocurrir, y sobre todo en entornos de Lean Manufacturing, va a ocurrir que cuando ocurra de verdad, aunque no estés preparado del todo, ya tienes una serie de procesos, ya tienes una serie de herramientas que por lo menos tienes un poco de estabilidad y no vas a entrar en modo pánico tan rápido. Todo esto, tu departamento de finanzas te lo va a agradecer y el seguro, que todas las empresas, creo que casi todas las empresas grandes por lo menos tienen, te lo va a agradecer. Nosotros tenemos un seguro para no entregar metal al cliente y puede ser porque un camión vuelque o porque tenga un problema de mantenimiento. Pero cuando el seguro viene a hacerme la auditoría, a preguntarme qué estás haciendo para asegurar que suministras al cliente, yo le cuento todas estas cosas y me dice, bueno, pues creo que tienes el riesgo bajo control, por lo cual tu prima de este año millones es 9 millones. Y con todo esto, todo el mundo debería estar más contento en la organización porque hay que hacer esos simulacros y esos no sé cómo se llama, drills. ¿Vale? Y con todo esto, Jorge, yo he acabado. No sé si tú quieres comentar algo o si quieres que enseñe los ejemplos o no sé cómo vamos de tiempo. Sí, Ignacio, muchas gracias por la intervención. Lo que se esperaba, nos diste ejemplos. De hecho, muchos de los ejemplos que diste ahí vienen de empresas reales. Y entiendo que nos quieres compartir un ejemplo de una empresa, pero pues tienes que suspender la grabación. Entonces, profesora Andrea, profesora Ana María, que están coordinando. Gracias, Nacho. Importantísimos estos ejemplos. Estos últimos, por favor, profesora Andrea, volver a poner la grabación a rodar. Vamos a pasar ahora, son las 10:50 en mi reloj. Al inicio de la conferencia decíamos que está programado para 1 hora y media, o sea que nos quedan 10 minutos. Voy a compartirles acá porque tenemos unas preguntas que nos han dejado en el chat y la idea es que vamos a responderlas, Nacho, en el orden en que aparecieron en el chat, ¿vale? Entonces voy a compartir nuevamente mi pantalla para que miremos las preguntas. Y la primera pregunta la hace Nelson Vargas desde Yopal. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, Nacho? Sí, la veo perfectamente. Dice Nelson Vargas desde Yopal. Dice, es probable que al utilizar un mismo proyecto, en un mismo proyecto, las dos metodologías que nos explicabas, puede ser cuantitativa, cualitativa, se obtengan resultados que se contradicen en cuanto al nivel de riesgo. La respuesta es sí y te va a ocurrir. Por una razón muy sencilla. Cuando tú haces un análisis cualitativo, una de las tareas que tienes que hacer es calibrar a los que van a responder. Incluso usando la misma herramienta en otro departamento va a salir distinto. Por ejemplo, tú tienes un proceso que se repite en 2 fábricas. Una la tienes en donde está Jorge, ahí en la zona cafetera, y otra en la capital. ¿Vale? La misma herramienta, el mismo proceso va a ser distinto y va a ser evaluado distinto. Si además lo haces cuantitativamente, como necesitas muchas más variables, también va a dar distinto nivel de riesgo porque te va a dar más probabilidad, una probabilidad teniendo más variables. Entonces, es más preciso el cuantitativo que el cualitativo. Pero el cualitativo definitivamente sí te va a dar resultados distintos. Lo importante no es el resultado, el valor absoluto. Lo importante es que tú seas capaz de priorizar todos los riesgos y empezar a atacar los más importantes. Y eso no suele cambiar.
A lo mejor cambia el 2 a la posición 4 y el 5 a la posición 3. Sí, eso va a ocurrir. Pero que los 10-15 riesgos más importantes van a ser 12 de ellos iguales en los dos procesos, seguramente también. Gracias, Ignacio. Bueno, siguen llegando preguntas por el chat. Si no alcanzamos en el tiempo, Ignacio, ¿te parece? Si yo te las envío al correo y entre los dos, pues que estamos en comunicación, nos ponemos de acuerdo, damos una respuesta. Por ahora sigamos entonces con las que da acá. Ana María Barrera, desde Sogamoso, pregunta, ¿se establecen herramientas para análisis de riesgos de tipo cuantitativo y cualitativo? Dada la experticia, pues, ¿qué se recomienda? ¿Cuál recomienda alguna de esas para el tipo de empresa o qué aspectos se deben tener en cuenta para la selección de un enfoque de estos? Yo lo que, primero, idealmente sería todo cuantitativo, valor, porque además va muy conectado con dinero. Pero al final es un balance del tiempo que puedes dedicar y el beneficio que vas a obtener, ¿vale? Yo en los procesos que estén muy cerca del cliente, que haya suficientes datos y que tengáis el acceso a la metodología, yo usaría el método cuantitativo, que me da más detalle. En un riesgo operacional, en un riesgo de proceso donde, bueno, a lo mejor falla, pero tengo un inventario, un buffer inventory que me puede regular lo que estoy produciendo y lo que me va a salir por el otro lado, pues a lo mejor no invertiría tanto tiempo y tanto esfuerzo en hacerlo cuantitativo y pasaría a hacerlo cualitativo. Esa sería mi recomendación. Cuanto más cerca del cliente y cuanto más tecnológico, yo haría cuantitativo. En procesos primarios o en procesos básicos, pues a lo mejor con el cualitativo bastaría. Muy bien, muchas gracias, Nacho. La siguiente, Natalia Herrera nos pregunta, en la ISO 9000 se usan unas matrices de riesgo. ¿Esas servirían o se recomiendan ya unas puntuales que de repente, por ejemplo, desarrolle la misma empresa o que ya tengan en otra empresa y se puedan adaptar? La ISO 9001 es una norma de requisitos mínimos, es una norma de básicos. Yo recomendaría desarrollar una específica de la empresa, muy sencillita. A lo mejor no tienes que poner 10 niveles y pones 5 o 3 niveles, pero no todo el mundo puede poner el impacto de un riesgo, no todo el mundo puede poner de 1 a 100 millones de dólares. Habrá gente que ponga de 1 a 10.000 dólares. Y entonces yo recomiendo hacerlas de la empresa y esa que te sirva como guía, como lógica, pero nada más. Muy bien. Me queda claro también. Diana Cuenca nos pregunta, me parece muy importante la comprensión BW, el Risk Manager Cycle, ya que se explicó claramente las fases de cada una en las cuales fueron identificación, el análisis, responsable de planeación, control, para que una empresa realice una adecuada implementación. Bueno, es más un comentario que una pregunta. También hay otros comentarios en el chat que no son preguntas y que en general resaltan las bondades de los ejemplos que nos pusiste, Nacho. Realmente lo que decíamos también antes de la sesión y es confrontar un poco la teoría con la realidad. De frente, Nacho no es profesor, es más un profesional con 22 años de experiencia en empresas europeas, de Medio Oriente también, punteras, como buenos ejemplos para mostrar buenas empresas que utilizan buenas prácticas. Yo por el lado del académico, entonces es confrontar teoría con realidad, porque también esto se hace en el marco de un curso llamado Gestión del Riesgo, y como parte de ese curso quisimos hacer esta conferencia, pero ampliar, que no solamente fueran los estudiantes del curso, sino que participaran más personas. Paola Aguirre, y es la Paola Aguirre que yo conozco de estar en Bogotá, una prima, en la gestión del riesgo de las empresas que prestan servicios públicos como el acueducto alcantarillado, ¿qué certificaciones ISO son pertinentes? Ahí necesitaría yo mirar un poco más. Hombre, la ISO 9001 es estándar para cualquier empresa porque vale para producción y para servicios. Seguro que hay alguna ISO con temas sanitarios, sobre todo si estáis funcionando, porque no sé si es la empresa que monta y produce e instala los acueductos y el alcantarillado, o es la empresa que gestiona lo que va dentro del acueducto y el alcantarillado, por lo cual yo no sé si hay alguna ISO de, hombre, por supuesto la 14.000
de medio ambiente, ¿no? Por tema de fluentes, por tema de aspectos medioambientales. Pero la ISO 33000, que hemos hablado de ella, la 31000, esa ISO no es certificable, ¿vale? Esa ISO vale para todo el mundo porque esa ISO te da una estructura de cómo gestionar el riesgo en la organización. Y esa te vale como guía, esa siempre está ahí. Y no vas a poder llamar a Bureau Veritas o a Lloyd's Register para que te certifiquen, por lo cual esa va a quedar interna. Y bueno, desde luego 9.000 de calidad y 14.000 de medio ambiente, si son con esos temas, seguro. Y desconozco, si alguien está interesado, podría buscar un poco más. Desconozco si hay alguna específica para esos temas. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, nos quedan 2 minutos y hay más preguntas. A ver. Si quieres, entonces sigamos. Carol Herrera nos pregunta, muchas gracias. Primero, muchas gracias. En cuanto al análisis de riesgo, quedó claro el tema. ¿Qué debemos tener siempre presente el proceso, las normas y las áreas? Allí donde se ve la variación. Bueno, muy bien. Este era un comentario del chat. Acá hay otro comentario, otra pregunta de Maritza. Y Maritza pregunta, al principio se puntualiza que no hay riesgo cero. Ahora, hay una empresa que logre llegar en algún punto al valor mínimo de riesgo. ¿Cuál sería ese valor mínimo de riesgo? Sí, bueno, las empresas más punteras en gestión de riesgo son generalmente aerospace y nucleares. Son generalmente las más punteras. Y los proyectos que se preparan, por ejemplo, en centrales nucleares, son para riesgos de lo que se llama 1 in 100, que es una ocurrencia en 100 años. Entonces, las plantas están diseñadas para no parar evaluando el riesgo, todos los riesgos que haya habido en los últimos 100 años, ¿vale? Lo mismo aerospace, lo que son aviación, porque en aviación o cuando tú mandas un rover de estos a Marte, no puedes fallar. Entonces, esas empresas también se preparan para 1 en 100. Y de hecho lo habéis visto, la cantidad de aviones que hay y los pocos accidentes que hay. Entonces, yo diría que lo más puntero hoy en día es nuclear stations y después tenemos aeroespacial. Luego tenemos automoción, pero siempre se preparan para 1 en 10, 1 en 100, 1 en 1000 no, porque no tenemos datos, no existen datos de hace 1000 años. Pero así es como funcionan las empresas. Entonces, cuando subes de esas incidencias, ya estás hablando de ppms y ya estás hablando de porcentajes. Entonces, bueno, pues las empresas, cuando una empresa tiene el 99% de delivery, sigue fallando 1 de cada 100 y sigue teniendo riesgo, porque eso es un riesgo que se convierte en realidad. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Son las 11:01, no, si ya se cumplió el tiempo, no sé si Ignacio, Maritza añadió algo más a su pregunta. Si tienes algún inconveniente, la respondemos antes de cerrar, o si no, pues... No, para una empresa que transporta su material o subcontrata transporte, eso es gestión normal del cliente, eso es una ISO 9000 y es una ISO de gestión de riesgo. Bueno, además yo no sé qué material es, si es un material peligroso, yo incluiría una ISO 14000 que es de medio ambiente. Y luego hay normas específicas para algunos productos, que esas también las tendríais que cumplir. Y por supuesto, para todas las empresas, gestión de riesgos de seguridad. Al final las personas es lo más importante que tenemos. Esa siempre, esa es una base, estés certificado o no. Pero cuando estamos hablando de riesgo operacional, pues en este caso, pues yo seguro que 9000 y 14000 las implantaría para gestión de riesgo medioambiental, porque puedes derramar el material o puedes no entregar a cliente, por lo cual ISO 9000. Perdona, Jorge, la 22301 que he hablado con ella generalmente trata mucho más riesgos externos. Entonces, si tú eres un cliente o un proveedor y tienes al cliente en la puerta de enfrente, a lo mejor no te hace falta tanto una business continuity, mientras que si tú estás en el Golfo Pérsico y el 60% de tu material va a Estados Unidos, el 30% a Japón y el 10% a Indonesia, pues a Europa, pues entonces sí necesitas asegurar el suministro.
y sería esa norma. Bueno, pues Nacho, muchas gracias por la intervención, por responder las preguntas. Evacuamos todas las preguntas que había en el chat. Hay muchos mensajes de agradecimiento. Por favor, registren la asistencia en el enlace que se les dejó en el chat, porque ahí nos van a dar el correo y al correo que registren en esa asistencia le vamos a devolver la grabación de esta sesión y también las diapositivas que utilizó Nacho y también las que utilicé yo. Mi intervención fue más introductoria al inicio. Acá están nuestros, digámoslo así, nuestros perfiles de LinkedIn para que ustedes también si quieren visiten por allí. Bueno, Ignacio utiliza más LinkedIn, yo utilizo más otros, pero está muy bien. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos por su asistencia, a Nacho en primer lugar por colaborarnos para contrastar teoría con la práctica, a los estudiantes que hicieron presente y a los que no son estudiantes, pero que de alguna manera les llamó la atención el tema, pues también gracias por conectarse y estaremos en contacto para próximas oportunidades. Que tengan feliz resto de día y Ignacio, que tengas feliz noche, porque ya es noche. Muchas gracias a todos. Tengáis buen día.